Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a aquellos que se estén conectando a estos conversatorios de esta temática tan importante que es para todas las empresas y para los profesionales, como también para el personal, de los procesos de transformación digital. Hoy tengo un gran honor de estar con la licenciada Noelia Millán Pérez desde Italia, desde Fasano, Italia. Muchas gracias por atenderme, Noé. Sé que tenés la agenda tapada, sé que estás recién llegada a Italia, pero bueno, te haces estos minutos, te haces este tiempo para darnos un poco de tu sabiduría, de tu experiencia y poder ayudarnos en esta instancia tan crítica que es la transformación digital. Así que bueno, Noé, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias Hernán, gracias por la invitación. No, es un placer, Noé. ¿En qué parte de Italia estás, Noé? ¿Es Fasano y en qué localidad? Es en la región de Puglia, es en el sureste de Italia. ¿Y qué tal la estás pasando? ¿Cómo te estás adaptando desde Argentina, desde la idiosincrasia argentina a la italiana, al sur de Italia? Bien, muy lindo, muy lindo. La verdad que los italianos son amables, además el idioma no es tan difícil de aprender comparado con el inglés y con otros idiomas más de lenguas duras, así que no, la verdad que muy bien. Y vos, si no me equivoco, tuviste una experiencia en tu formación de un intercambio cultural en Suecia, ¿es correcto? Sí, estuve en Suecia y justamente en comparación es mucho más sencillo el italiano que el sueco, por lo menos para mí. Me imagino, me Sí, sí. imagino. Noelia, licenciada en Recursos Humanos, en Administración de Recursos Humanos, con una amplia trayectoria no solamente en trabajo en planta, sino en asesoramiento a empresas desde tu consultora, ya muchos años trabajando, Noé. Has trabajado también en lo que es la selección de personal, has trabajado en procesos de evaluación de personal, en administración de recursos humanos. Así que hoy tenemos el privilegio de hablar con una persona que tiene ya mucho tiempo en carrera, en distintos tipos de terrenos, que no es lo mismo trabajar desde tercerización a estar dentro de las estructuras. Así que Noé, hoy te vamos a pedir varios puntos de vista sobre distintas problemáticas y distintas situaciones que se han planteado a partir de esta transformación digital a la que nos hemos a la que nos hemos visto forzados en este 2020. Me voy a sacar los lentes porque si no me brillan. Noé, muy bien. Te quiero hacer una consulta antes de arrancar con las preguntas. ¿Cuál es tu visión, Noé, general de todo lo que implica estos procesos de transformación digital? ¿Qué te parece que se ha disparado a partir de esta pandemia que comenzó en marzo? ¿Qué te parece que se disparó tanto en los recursos humanos que forman parte de una planta como en los directivos de empresas? ¿Qué procesos se han disparado a partir de ello? Bueno, yo creo que como todos sabemos y todos hablamos de la tecnología vino para quedarse y por lo tanto debemos adquirir habilidades que nos van a permitir ser parte y no quedar fuera de estos avances tecnológicos, tanto a la empresa como al empleado mismo, adquirir determinadas habilidades tecnológicas virtuales, como también a los directivos, en sus sistemas de gestión, en sus procedimientos. Debemos entrar en este movimiento que en otros países ya trabajaban de esta forma, justamente por estar más avanzados. Y a nosotros en cierta medida nos ha tomado sorpresa, pero nos ayuda a acomodarnos para ser parte de este movimiento tecnológico que no hay vuelta atrás, sino que de ahora en adelante hay tareas que ya no existen, hay tareas que antes las realizaba una persona que ya las realiza un sistema, así que hay que adaptarse a este nuevo entorno tecnológico en el que vivimos. Qué interesante, ¿no? Vos sabés que estaba leyendo acerca de las tendencias mundiales en cuanto a la relación de lo que es el marketing digital y hay una gran irrupción en esto que decías vos, en lo que es la inteligencia artificial aplicada, ¿no? Cada vez
tareas que realizábamos, tareas que formaban parte del día a día, se comienzan a sustituir por procedimientos que están desarrollando las máquinas y que nosotros, aún como profesionales, debemos sí o sí modificar nuestra forma de aprender y de desaprender para estas nuevas habilidades que nos pide el mercado. Exactamente. El mercado hoy es diferente, el puesto de trabajo nuestro, que era antes de la pandemia, es distinto ahora que está la pandemia y que en algunos países está teniendo un rebrote, como nos sucede a nosotros, ¿no? En donde uno creía que un trabajo, un home office estaba a punto de terminar y vuelve a comenzar otra vez. Entonces, hay que entender que debemos entrar en este nuevo mundo en el que vivimos y tener flexibilidad para adaptarnos, ¿no? Excelente, Noé. Noé, tengo algunas preguntas que me puse de referencia para capitalizar tu experiencia en una transnacional como es Action Mobile, que es una empresa transnacional, creo que de capitales chinos, ¿correcto? Sí, exacto. Que hasta hace muy poco has estado trabajando, has estado gestionando, y con lo cual vas a tener una visión mucho más completa desde lo que son las pymes que has gestionado en Argentina hasta una transnacional, ¿no? Me gustaría que me puedas decir desde tu experiencia cómo se han ido modificando estas habilidades en los perfiles de puesto. Cuando antes hacíamos una entrevista, cuando íbamos a hacer un proceso de selección, prestábamos atención a ciertas variables que por ahí eran condicionantes, como era la predisposición, proactividad, algunas habilidades blandas, algunas duras que tenían que tener. ¿Cómo se ha modificado esto, toda esta evaluación, Noé, en función de este nuevo perfil que surgió después de la pandemia? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista un candidato hoy, ya sea un candidato, un empleado que se encuentra dentro de la empresa, necesita desarrollar habilidades que antes no eran indispensables, pero que hoy lo son, y que no se concibe un empleado en una empresa sin esas habilidades, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, adaptabilidad al cambio, que eso tiene que ver con la flexibilidad para estar en un contexto distinto y en un contexto incierto, en donde no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, esa flexibilidad nos va a permitir a nosotros seguir haciendo nuestro trabajo, pero adaptándonos al contexto en el cual estamos, ¿no? Y el cual va a cambiar constantemente. La adaptabilidad, la flexibilidad. Otra característica u otra competencia que yo creo es la autonomía. Cuando hablo de autonomía, hablo de autogestión de trabajo, autogestión de mis tareas, autogestión de mis responsabilidades como empleado, ¿no? Como candidato. Hoy en día la mayoría de la gente no se encuentra trabajando en sus oficinas, algunos han vuelto, otros siguen haciendo un home office, y no tienen a un jefe directo constantemente supervisando una tarea, ¿no? Entonces es algo que deben desarrollar, una autogestión del trabajo, ¿no? Y después también considero que la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Porque nos ha agarrado en esta pandemia la necesidad y la urgencia de hacer las cosas de otra forma. Y ser creativo es buscar otras formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si una persona llega a ser creativa, si una persona tiene flexibilidad, adaptabilidad al cambio, y si una persona tiene autonomía, yo creo que estas características le van a permitir sobrevivir en este nuevo entorno laboral tecnológico en donde nos encontramos. La verdad es que es recontra interesante, es muy, muy interesante lo que planteás. Y tenías un caso, ¿no? Charlando en otras ocasiones, me comentaste acerca de que lo viviste en acción, la transformación que viste desde LATAM, desde lo que es Latinoamérica, a Europa. ¿Qué viste, qué te tocó vivir aparte como grupo esencial, ¿no? Ustedes desde combustibles, ¿qué te tocó vivir, ¿no? Y que te haya impactado así en estos procesos de transformación y en estos cambios de tareas? Bueno, por ejemplo, nosotros teníamos una planta de más o menos 20 empleados que trabajaban con combustibles, o sea, en una estación de servicio. Teníamos la estación,
Por otro lado teníamos la venta de lubricantes, que nos fue muy bien porque justamente la industria ha seguido trabajando y combustibles y lubricantes ha sido una actividad esencial, por lo tanto nunca paramos en ningún momento. Entonces, lo que yo vi, por ejemplo, cuando viajamos con mi marido y veníamos por ruta, nos parábamos en una estación de servicio justamente, y yo esperaba ver la gente que acostumbraba a ver cuando trabajaba día a día, que son los playeros, los que te cargan el combustible, y llegamos y no había nadie, entonces nosotros no sabíamos qué teníamos que hacer. Evidentemente vimos a otro auto, vimos a otra gente que se bajaba, que ponía el dinero en una máquina y se directamente con el combustible, con esa pistolita de combustible, lo ponían en su vehículo y se llenaba el tanque. Entonces, el puesto de playero al cual yo estaba acostumbrada en mi día a día de tratar, de conseguir una ropa laboral, de estar con ellos, etcétera, y todo lo que hace recursos humanos, no existía más. Entonces ese puesto de trabajo ya no estaba más. Y eso me llevó a entender y a pensar, decir, bueno, a ver, si yo hubiese traído un playero de un chico de allá, alguna de las 20 familias que comían por ese puesto de trabajo y lo traigo para acá, ya no lo tiene más. Entonces, el mundo está avanzando y eso, por eso es importante mirar a otras culturas y a otros países, ¿no? Como empresa, como directivo, debemos mirar hacia otras empresas, porque antes que nos avasalle un cambio en donde no sepamos, porque esas maquinarias van a llegar, porque ese tipo de sistema va a llegar a nuestro país y esos puestos van a dejar de existir por el avance tecnológico, ¿no? Qué increíble, ¿no? No hay, como recién decías, estamos hablando de 20 familias, no de 20 personas, 20 familias que les cambia la realidad. Lo que pasó en Latinoamérica y está pasando aún, ¿no? Ahora, estos cambios no se especifican solo en mano de obra no calificada, porque podríamos decir, bueno, está bien, pero lo estamos circunscribiendo a un playero. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Noé? Aprovecho, estabas hablando acerca de que le fue muy bien en lo que era lubricantes y aceites, porque ustedes no pudieron parar de trabajar. Ahora, eso también es un desafío doble. Fue tan riesgoso, porque de golpe los ejecutivos que estaban acostumbrados, o analistas de cuentas que estaban acostumbrados a viajar, a visitar, tuvieron que cambiar. ¿Cómo viste que impactó en estas personas que ya son más profesionalizadas, que quizás no son personas tan operativas como un playero, que son más formadas, que tienen otra accesibilidad, pero también nos impactó? ¿Cómo llegaste a ver eso, Noé? Bueno, a nosotros nos pasó tener un grupo de vendedores, pero gente capacitada, gente que tiene que rendir cuentas de sus capacitaciones para la venta y demás. Y nos ha pasado que estos vendedores, como decías recién, estaban acostumbrados a viajar, a visitar al cliente, a crear nuevas cuentas y demás. Y en este caso no lo podían hacer, ¿no? Y teníamos un grupo de vendedores que también ellos ganaban por comisión por venta, o sea que ellos tenían un porcentaje de la ganancia de nosotros como empresa. Por lo tanto, su sueldo dependía mucho de lo que ellos hacían, ¿no? Y eso está muy bueno para aplicar en cierta medida, y bueno, este es otro tema para hablar, pero está muy lindo para aplicarlo. Este grupo de vendedores ahí pudimos ver las habilidades, las competencias, lo que realmente debía desarrollarse en medio de una pandemia. Había vendedores que buscaron la vuelta, como lo decimos en criollo, ¿no? Le buscaron la vuelta, fueron creativos, empezaron a hacer cosas que antes no hacían, crearon cuentas, empezaron a escribir por WhatsApp, empezaron a tener reuniones por Zoom con los clientes, una videollamada, y estos vendedores generaron mucha venta. Y los demás se quedaron con la excusa, no puedo salir, están los contagios, tengo que quedarme en mi casa, no puedo hacer ventas, no puedo visitar a nadie. Y obviamente a fin de mes esos resultados se vieron, cómo un vendedor lo pudo hacer y cómo el otro vendedor no lo pudo hacer. Entonces son habilidades de poder adaptarte a este cambio, de ser flexible, decir, mi trabajo ya no es el mismo,
mi tarea no es la misma, mi lugar de trabajo es diferente, me adapto y veo de qué forma puedo lograr efectividad, puedo lograr buenos resultados para mi negocio adaptándome a ese cambio. Hoy necesitamos gente así y hoy necesitamos ese tipo de talentos. Gente que pueda adaptarse a los cambios y sacar el mejor provecho de lo que está sucediendo. Qué interesante, ¿no? La verdad, cada vez que charlamos acerca de este tema, realmente se abre tantos temas para charlar, ¿no? Que te tendría todo el día conversando, porque es muy interesante. Porque pasa, ¿no? Pensémoslo, en Argentina, donde hay vendedores que superan la media de edad, vendedores mayores, que se encuentran también con un problema generacional que es el acceso a la tecnología. Mucho más allá de si puedo salir o no puedo salir, existe un discurso, un diálogo interno, ¿no? ¿No? Es donde yo puedo adaptarme al cambio, como vos decís, reconozco mis limitaciones, pero me adapto al cambio, me sobrepongo, o bien me tomo una posición de resistencia, y esa resistencia no solo empieza a dañarme a mí como vendedor, y tomo el caso del vendedor porque es el que va a estar en contacto con el cliente, sino que empieza a perjudicar al mercado y al equipo, ¿no? Eso nocivo se transmite más rápido que lo bueno, ¿es correcto? Exactamente. Y además depende de una actitud de ese empleado, una actitud proactiva ante la tecnología, una actitud de aprender, de querer, ¿no? De querer aprender lo nuevo, porque a algunos no les quedó otra, ¿no? No les quedó otra, les dieron una computadora y les dieron un teléfono de la empresa y le dijeron, hacé todo desde tu casa, fíjate cómo haces. Y no les quedó otra. Entonces, está bueno tener esa actitud proactiva, entender que el mundo está avanzando y tengo que tratar de entrar, ¿no? En ese sistema que se está moviendo hoy. Y hay algo que también pasa, ¿no? Es que, como bien lo decías vos hace un ratito, esto no vuelve atrás. El avance tecnológico que hemos tenido, que ha sido disruptivo en nuestras tareas, no va a volver para atrás. Yo creo que es tan importante los dos casos que mencionabas, de mano de obra no calificada, que empieza cada vez a tener menor campo de acción, y mano de obra calificada, que también empieza a tener cada vez menos campo de acción, que debe ser parte de su currícula la tecnología. Ahora, ¿cómo te parece? Te saco un poquito de eje y te llevo a una pregunta casi filosofal. ¿Cómo lidia, cómo hace para lidiar con esta tipología de gente que dice, no solamente no sé usar la tecnología, sino que no quiero usar la tecnología? Soy una persona de 50 años y no me van a pedir ahora que yo cambie. Y lo que le empieza a pasar a esa persona es que empieza a perder mercado. Sus clientes, que hasta ayer le atendían el teléfono, comienzan a no atender el teléfono. Sus clientes que hasta ayer lo tenían como único proveedor o como proveedor sin principal, empiezan a ser susceptibles a la entrada de la competencia. Los hijos de los clientes empiezan a tomar decisiones, entonces esta persona no solo queda fuera del mapa en cuanto a la tecnología, sino en cuanto a su manera de comunicarse con una generación nueva. ¿Qué debe hacer la dirección de una empresa, Noé, para evitar la desvinculación de una persona, ¿no? Hoy que es prohibitiva la desvinculación en Argentina, por ejemplo, y que también creo que es el último paso que una empresa quiere tomar cuando apostó tanto tiempo a la formación de un recurso humano. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería encarar la empresa ese proceso? Bueno, yo creo que en primera medida depende también lo que vos decías de una persona que quiera, ¿no? Porque no podemos obligar a alguien. Recursos Humanos puede ofrecer, por ejemplo, ¿no? Un curso en manejo de Excel, ¿no? Por ejemplo.
Sí. Curso de manejo de Excel, listo, lo ofrece, pero si esa persona no lo quiere hacer y no quiere aprender y no quiere avanzar, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y además afecta muchísimo el clima laboral cuando una persona directamente no está de acuerdo con capacitaciones, con avances, con crecimiento. En realidad lo que se hace desde recursos humanos es ver la necesidad que hay en la empresa, si hay una necesidad de capacitación, una necesidad, hay falta de trabajo en equipo y demás. Se ve la necesidad, se crea una capacitación y se la da obviamente, y después obviamente se evalúan los resultados, pero la persona tiene que querer, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las generaciones que conviven dentro de una empresa. Justamente cuando hay una generación avasallante como la generación millennial, que muchos estudios hablan de que un 40%, por lo menos en España, un 40% de las empresas tiene millennials dentro. Ajá. Entonces te imaginarás que las generaciones anteriores quedan un poco excluidas, ¿no? Y deben o deberían, o entran o quedan fuera, ¿no? Había personas en la empresa nuestra donde estábamos mayores que decían, pero yo quiero ir igual a la empresa. Pero no, porque sos persona de riesgo, no vengas. No, voy a ir igual. Es como que, no, tenían problemas, viste, en bronquios, pulmones y demás, eran gente que quedaba fuera, pero querían ir igual, porque estaban acostumbrados años y años de su vida a trabajar de la misma forma, que no concebían a trabajar de una forma diferente, ¿no? Qué increíble, ¿no? La verdad que realmente es lo que vos decís, es esta mezcla generacional y estos factores exógenos hacen que la generación millennial, que es una generación que viene de alguna manera empoderada en muchas cosas, se lleve puesto también a los quehaceres y a los procesos anteriores, ¿no? Como que no quedan, y el anterior toma una resistencia y se empieza a dar, ya no solo una resistencia al cambio, sino una resistencia intergeneracional. Exactamente. Muy bien, Noé. Acá justamente tengo una pregunta que va muy dirigida a la tecnología, que es, en base a tu experiencia, ¿hasta qué punto te parece que la tecnología per se, ¿sí?, la tecnología como eje fundamental, puede agudizar o puede simplificar la especialización de los postulantes, sobre todo en las pymes, ¿no? Nos van a ver mucha gente que está en una pyme, que dirige una pyme, que es un mando medio, que es un director, o que trabaja en una pyme. ¿Cómo te parece a vos que viene la tecnología como algo transversal a generar una problemática mayor o viene a brindar una solución? ¿Es la tecnología per se el problema o volvemos al punto que decías vos y es una forma de cómo lo encaro? No, yo creo que la tecnología siempre es un medio, ¿no? Un medio para alcanzar un fin, un medio para ser más efectivos, un medio para ser mucho más rápidos, un medio para obtener resultados en menos tiempo. Es un medio que si nosotros lo utilizamos como debemos hacerlo, ¿no?, vamos a tener mejores resultados. Vos te imaginarás que anteriormente se utilizaban varios programas, varios sistemas, hoy todo está en uno, hoy uno llega a la empresa y puede tener los mismos archivos compartidos con todo el personal. Entonces, ha cambiado mucho y eso ha agilizado muchas cosas y hoy en día, si vos te pones a pensar, hoy en día las cosas están siendo mucho más rápidas, debemos responder muchísimo más rápido y la tecnología es lo que nos está ayudando, ¿no? Claro. La tecnología nos está ayudando y el movimiento constante, así sea de las redes sociales, así sea de los sistemas de gestión de recursos humanos y demás, está teniendo una velocidad increíble, que eso va a hacer que mi tiempo rinda más, que eso va a hacer que si yo entro, ¿no?, en ese movimiento tecnológico y en esos avances, se habla mucho, y hablamos en recursos humanos hoy, de agilidad, ¿no?, agilidad de procesos. No quiere decir que va a perder el orden, no quiere decir que vamos a actuar sin pensar en procesos, sin pensar en metodologías y demás, sino que vamos a llevar a cabo esos procesos, pero van a ser mucho más rápidos, esas metodologías de trabajo, esas tareas que antes se hacían a mano, hoy ya no se hacen.
O sea, no se hacen a mano. Hay programas, hay fórmulas, hay miles de cosas que hacen que mi trabajo sea muchísimo más rápido. En consonancia con esto que acabas de nombrar, Noé, recién estabas hablando acerca de los cambios de las herramientas, ¿no? ¿No te parece que también hay un cambio en cuanto a la gestión de la información? Si nos remontamos, qué sé yo, vamos 5 años atrás, sin ir más lejos, sí, 5, estamos hablando de donde la información era piramidal y donde cierta información sensible, o por ejemplo, qué sé yo, estadísticas de ventas, estadísticas de movimiento de inventario y demás, eran de estricto acceso para un grupo de un mando medio o para arriba. ¿No te parece que hoy esto que hablabas recién, ¿no? La rapidez con la que hay que responder y la eficiencia con la que hay que responder también, hace que haya habido un cambio de paradigma en cuanto a la administración de la información que tiene que ser más horizontal y que personas en lugares operativos están teniendo acceso a información que antes era información sensible y un tanto exclusiva? Mira, yo te digo, hoy en día lo que funciona, hoy nos han mandado al aislamiento, ¿no?, obligatorio a cada uno, entonces se ha tenido que cada persona aislarse. Lo que vale acá es que nosotros tengamos una organización unida a pesar de que estén todos aislados. Claro. ¿Y cómo mantener una organización unida y conectada? Es manteniendo esa información que esté al alcance de la gente. A ver, hoy lo importante es poder lograr un trabajo en equipo. Que si yo tengo algo que te puedo dar a vos que te sirva para lograr el objetivo de la empresa y los resultados, te lo voy a dar. Claro. No, antes se creía, no, yo cuento con esta información, esta es de mi área y yo no la doy a nadie. Claro, claro. Entonces, no había forma de que nosotros logremos resultados, porque al tener una mirada tan individualista, decir yo tengo que lograr esto, este es mi área, este es mi sector, entonces no teníamos esa mirada de trabajo en equipo, que hoy entendemos que ese trabajo en equipo y ese compartir información que antes no estaba al alcance, hoy te imaginarás que la gente trabaja por trabajo remoto, en lo que lo están haciendo, y desde su casa, desde el comedor, desde la mesa, tienen acceso a la información de la empresa. O sea, te imaginarás, antes, bueno, había cámaras en la empresa, hay muchas empresas familiares también que tienen cámaras que ven lo que los empleados están viendo, y hoy, o lo que ha pasado hasta hace poco, la gente en su casa abriendo su computadora y entrando a toda la información de la empresa, ¿no? Entonces, les ha tocado a los directivos decir, bueno, confío un poco más, entiendo que la información es para ser compartida, obviamente hay límites, hay condiciones, hay reglamentaciones y demás, pero hay información que es necesaria, que es necesariamente compartida para lograr resultados, ¿no? Y resultados y para ser efectivos como grupo también. Qué importante, porque está en línea con lo que acababas de hablar recién acerca de que la tecnología es una herramienta, es un medio. Y por ahí las generaciones más de mi edad para arriba lo ven como un ataque personal, pero en realidad es un medio que, como vos decías, bueno, el área, no sé, de administración, bueno, nosotros tenemos el dato del inventario y no le vamos a dar a nadie. Y qué importante es que el resto pueda manejar esa información. Y qué desafío para la dirección de la empresa y para los mandos medios, para recursos humanos, hacer que se entienda esto. O sea que no podemos pensar en una transformación tecnológica aislada de la capacitación y la formación, ¿no? Exactamente. No se puede separar una cosa de la otra, y justamente la empresa tiene que ver cuáles son las necesidades hoy del personal y decir, bueno, en esto capacitamos, en esto invertimos, ¿no? Pero que no sean capacitaciones para alegrar al personal, que no sean capacitaciones, bueno, le damos esto para que parezca que hacemos algo, ¿no? Para que parezca que le damos algo. Y ese no es el objetivo, porque si no, estamos todo el tiempo tratando una enfermedad que no es, ¿no? Entonces, lo bueno es evaluar los síntomas y decir, ¿cuál es la enfermedad que está teniendo esta empresa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque muchas veces se cree que los empleados, o sea, viven en competencia, ¿no? Peleando por qué tengo yo y qué tenés vos, cuando en realidad tiene que ser un trabajo conjunto para lograr resultados.
Qué interesante. Acabas de tocar un punto tan sensible, porque vuelvo al ejemplo, ¿no? Estamos hablando 2 años atrás, un año atrás, que se puso de moda, por un lado, las charlas motivacionales mal interpretadas, y tocaste, me parece una idea fuerza esto que dijiste, estamos dando una medicación para una problemática equivocada, estamos atacando de manera equívoca, el diagnóstico es errado, Claro. porque estamos motivando al personal, pero sin saber cuál realmente es la problemática, ¿no? Y acá justamente tengo una pregunta en relación con esto. Eh, hoy a la persona se le dice, bueno, como decías recién, ¿no? Hay que hacer el home office, y hay personas que tienen una casa donde pueden tener un estudio, donde pueden, o ya tenían una oficina, o ya tenían un lugar, pero las empresas han invertido mucho tiempo, Noé, en decir que tengan un lindo paisaje, en plotear frases, en cosas que se consideraban que eran las inversiones necesarias para que la gente esté motivada, y hoy de golpe, como hoy decías el ejemplo, ¿no? Está en la mesa de su comedor y tiene que acceder a trabajar. Hay en paralelo otra filosofía que vino creciendo con los años que, eh, sin entrar en cuestiones filosóficas ni muy vidriosas, pero que estoy trabajando y estoy con mi gato acá, con mi gato Pancho dándole vuelta al gato, ¿no? O mi hijo y mi hija vienen y saltan acá arriba y bueno, espérenme un segundito que voy, como que lo primero es la familia. El trabajo está en un segundo plano y realmente creo que siempre lo primero debe ser la familia, y justamente porque lo primero es la familia, creo que la visión desde donde deberíamos enfocar el home office, es decir, necesito apartar un tiempo, un lugar, para poder concentrarme. ¿Te parece que es realista, que incide el tener un lugar apartado, el tener un pacto familiar de decir, mirá, de tal hora a tal hora tengo que trabajar? ¿Cómo ves ese mensaje que el sistema, ¿cómo decirlo? Secular nos ha dicho a nosotros que bueno, que está bien que los chicos a lo que quieren jueguen a la pelota mientras estén acá, que no pueden entrar. Y por otro lado, también tengo que tener un tiempo para trabajar. Entonces se chocan dos realidades donde tiene que haber orden, secuencia y metodología, hay caos.